Bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. En esta ocasión voy a grabar un podcast acompañado y además tengo mucha ilusión por grabarlo porque vamos a hablar sobre una competición de arbitraje dedicada al derecho marítimo. Es una competición, como ahora os explicarán nuestras invitadas, porque además son varias, internacional, que lleva pues desde hace muchos años produciéndose en diferentes partes del mundo. Ahora como digo, ahora nos explicarán. Os voy a presentar muy rápidamente. Tengo conmigo a 4 estudiantes. Ellas son Larisa y Camila, que son 2 alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, y a Sara y Ana, que son alumnas de grado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, también de la Carlos III de Madrid, del doble grado en Derecho y en Economía y Administración de Empresas. Larisa, Ana, Sara, Camila, muchísimas gracias por estar conmigo en este podcast. Ellas son las que han formado parte del equipo de la Carlos III que ha participado, como decía, en el MOOC sobre Derecho Marítimo, que es con sus siglas en inglés el IMLAM, porque es el International Maritime Law Arbitration MOOC, que, como he dicho, se celebra todos los años desde hace ya casi 20 años. Y con ellas pues las he invitado a participar para que nos expliquen pues algunas cosas sobre este MOOC, sobre cómo ha sido participar, sobre cómo ha sido preparar la competición y además también un poco que nos comenten los puntos más importantes, los puntos jurídicos relativos al derecho marítimo más importante, tanto en la parte procesal o de arbitraje como en la parte sustantiva o de merits, podríamos decir. Así que, Ana, empezamos contigo. Cuéntanos un poco de qué era el caso de este año. Vale, en primer lugar, creo que igual es importante decir quiénes son las partes involucradas. Entonces, por un lado está el claimant, un banco que se llamaba Easy Money, y por otro el respondent, que es Big Time Tankers, el transportista. Una de las primeras preguntas que nos surgía al principio es ¿qué hace un banco demandando al transportista? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Cuáles son, ¿no? ¿Cómo ha acabado demandando a esta entidad? Entonces, para ello, teníamos que comprender que hay, en el fondo, 3 contratos que se interrelacionan. En primer lugar, el más sencillo es un contrato de compraventa entre una entidad malaya y una de Singapur, Bucket Dominance y Day Trading respectivamente. Entonces, lo que hace el vendedor es pues comprometerse a no solo a vender esta mercancía, este petróleo valorado en 15 millones, sino también comprometerse a llevárselo a Singapur. Entonces, debido a este contrato de compraventa, surge el contrato de transporte en el que sobre todo nos centramos. Este contrato de transporte involucraba pues al vendedor y por otro lado al transportista, es decir, ya tenemos la relación con el demandado. Una de las preguntas que ya comentará mi compañera es, en el fondo, qué labores realizó, si era parte contractual o no, pero eso es más de la parte de merits. Y bueno, de este contrato, este es el segundo contrato, el contrato de transporte. Y bueno, la pregunta que nos surgió es cómo entra, ¿no?, en juego el banco, qué hace, ¿no?, en este caso. Resulta que hay que comprender que hay un último y tercer contrato que es el que financia, ¿no?, esta compraventa. Y es que el banco, que es el claimant, es el que financió mediante una letra de crédito al buyer, al comprador, para que pudiera adquirir esta mercancía. Es importante también tener en cuenta que los bancos aportan seguridad a estas transacciones internacionales. Entonces, lo que hacía el banco, por una parte, era prometer al vendedor, oye, vas a recibir tu dinero, y al comprador que le iban a llegar esas mercancías. Entonces, uno de los errores, por decirlo así, que ocurren en nuestro caso, la torpeza del banco, es que paga antes de recibir el conocimiento de embarque, que es su seguridad, ¿no? Entonces realiza este error y es una de las particulares del caso. Luego, por otro lado, cuando por fin recibe este conocimiento de embarque, que lo recibe pues meses después, lo cual también es un tema a debatir, lo que ocurre es que va a decirle al comprador, oye, ya lo tienes, y sin embargo se encuentra con que ya ha recibido las mercancías. Entonces, aquí es donde surge
el litigio, por decirlo así, porque se da cuenta de que el transportista ha violado una de sus principales obligaciones, que es entregar simplemente contra un conocimiento de embarque. Entonces, es en este contexto en el que más o menos nos movemos. No sé qué tal lo habré explicado, porque desde luego al principio nos resultó algo complicado, pero básicamente son estos 3 contratos interconectados que dan como resultado que el banco pues pierde toda la ventaja, toda la posibilidad de recibir estas mercancías o recibir pago, y entonces se ve obligado a demandar al transportista. Muchas gracias, Ana. No, lo has explicado fenomenal. Ahora a ver si Camila nos puede comentar un poco cómo es la competición. Ana nos ha comentado un poco el caso, que ahora luego Larisa y Sara nos van a desarrollar o nos van a determinar un poco cuáles han sido los puntos jurídicos más importantes. Camila, ¿tú nos puedes comentar de qué va esta competición, cuáles son sus diferentes fases, etcétera? Vale, voy a explicar un poquito entonces cómo funciona el MOOC en general, las fases escritas y la fase oral. Primeramente, el ILMLAM es una competición de arbitraje para estudiantes de derecho de todo el mundo. Los estudiantes se reúnen para defender los 2 lados de una disputa de derecho marítimo en sesiones en que se simulan arbitrajes internacionales. La competición se divide en 2 grandes fases. La primera, la fase escrita, la segunda, la oral. La fase escrita empieza cuando los alumnos reciben el caso y deben entregar un memorando con los argumentos, fundamentaciones y los pedidos de cada parte. Nosotras, como somos 4, en la fase escrita ya nos dividimos en los 2 subequipos oficiales de claimant, demandante, y de respondent, el demandado. Y ya fijamos así los 2 grupos para la siguiente fase oral también. De esa manera sería más fácil para cada una de nosotras memorizar bien sus propios argumentos y los casos de fundamentación, con fines de tener más posibilidades de pasar para las próximas rondas. Bueno, después se envían los memos de demanda y contestación en un mismo momento. Este es un diferencial de este MOOC específico, que los 2 lados son entregues en el mismo momento, por correo al organizador en la fecha estipulada. Y así empiezan las preparaciones para la fase oral. En este momento empezamos a ensayar. Ensayamos mucho nuestros discursos con nuestros coaches, con nosotras mismas, con amigos o familiares. Incluso hicimos simulaciones con abogados en un despacho especializado en Derecho Marítimo en Madrid. Ensayamos tanto que creo que en el día del MOOC ya todas sabíamos los discursos unas de las otras de memoria. En la fase oral, los paneles están formados por 3 árbitros que van cambiando a cada ronda y que suelen ser profesores de derecho, abogados o árbitros realmente, y los cuales están responsables por juzgar el equipo vencedor de cada ronda. Los árbitros son como jueces a los cuales los estudiantes, haciéndose pasar por abogados, tienen que convencer con sus argumentos. Muchas veces los árbitros hacen preguntas e interactúan, pero otras veces, si tienes suerte, no lo hacen tanto. Este año, las fases orales ocurrieron en Swansea University, en el país de Gales, y en la primera semana de julio. Las rondas preliminares enfrentamos a universidades de Australia, India y Singapur. Enseguida hemos pasado a cuartos de final, donde enfrentamos a Sydney otra vez, pero ahora sin suceso. En general, fue una super mezcla de nervioso y divertido, pero creo que podemos afirmar que ante todo fue una experiencia muy enriquecedora para todas, tanto profesional y académicamente, cuanto para la vida personal de cada una. Además, creo que lo más difícil fue el hecho de que el MOOC trataba de casos de common law y era completamente en inglés, lo que nos ponía un poco en desventaja en comparación con las demás universidades, pero nada que impidiera nuestro excelente desempeño. Muchas gracias, Camila. Es cierto, dices efectivamente que esta es una competición que se desarrolla enteramente en inglés. Sí que también, además, es bajo un poco el sistema del common law, lo que eso significa que, de alguna manera, a los países que pertenecemos a un sistema civil law tenemos ese punto de partida quizás una cierta desventaja, porque no estamos tan acostumbrados como están equipos americanos, australianos, ingleses, a utilizar pues un poco el sistema, sobre todo el uso del precedente constante que ellos hacen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pequeña desventaja, pero nada que no se pueda superar
como has dicho tú bien, con entrenamiento, ¿no? Una cosa que no he dicho al principio y la digo ahora, antes de ir a Larisa y a Sara para que nos hablen un poco de las cuestiones más jurídicas del caso, es que el equipo de la Carlos III no lo he entrenado yo solo. Yo soy un miembro del equipo que entrena, pero lo hago junto con mi compañero Manuel Alba y Paloma González. Los tres hemos un poco participado en lo que es un poco entrenar al equipo de la Carlos III. Así que nada, simplemente no quería olvidarme de ellos. Larisa, cuéntanos cuáles han sido los aspectos más importantes, podríamos decirlo, de lo que es desde el punto de vista procesal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Estoy encantada de participar en el podcast sobre derecho marítimo. Pues voy a comentar brevemente los principales puntos que enfrentamos cuanto a procesal, pero también había un punto de fondo que hemos incluido como parte de lo que decía el primer orador. Entonces eran como 3 cuestiones. La primera de ellas, una cuestión menor sobre la ley aplicable al fondo del asunto, porque en nuestro caso la demandante decía que la ley inglesa se aplicaba al fondo y la demandada decía que la ley de Singapur. La demandada porque consideraba que había un acuerdo entre las partes la demandante consideraba que había un acuerdo entre las partes y la demandada consideraba que este acuerdo no era válido y por lo tanto la ley de Singapur se aplicaba por ser la que tiene una conexión más estrecha con el caso. Pero esta ha sido una cuestión menor porque siguió durante la fase escrita y toda la fase oral como una sumisión preventiva. Incluso durante la fase oral un árbitro nos pidió que la omitiéramos, ya que hasta el momento no existían diferencias sustanciales entre el derecho inglés y el derecho de Singapur en relación con los temas abordados. En la parte jurisdiccional o procesal, la cuestión principal giraba en torno a si existía o no un acuerdo de arbitraje entre la demandante y la demandada y, en consecuencia, si el tribunal arbitral era competente para conocer del caso. La demandada alegaba que no había consentido en someter a arbitraje disputas derivadas o relacionadas con el contrato de fletamento con Bucket Dominus, que, como dijo Ana, era el vendedor de la mercancía, y la demandada también decía que la cláusula arbitral no había sido incorporada al conocimiento de embarque, y esta era la cuestión principal. La única cláusula arbitral que tenía conexión con la disputa estaba en las rider clauses, que son cláusulas adicionales, y para que esas cláusulas, ese acuerdo de arbitraje presente en las cláusulas adicionales fuese incorporado al conocimiento de embarque, tendrían que primero ser incorporados al contrato de fletamiento por viaje, que a su vez tendría que ser incorporado al conocimiento de embarque. Por lo tanto, nos referíamos en las disputas, en las rondas orales, a los distintos testes de incorporación por referencia. La demandada citaba casos según los cuales se requería una demostración de una clara intención de incorporar el acuerdo de arbitraje para que fuera incorporado con validez, y la demandante decía que la incorporación era válida, entre otras razones, porque si no se incorporara habría remarkable gaps, o sea que no tendríamos información suficiente solo con el conocimiento de embarque y tendría que ser incorporada para que no faltase información relativa al contrato de transporte de mercancías, y citaban casos como San Nicolás y de Nerano. La demandante también decía que el consentimiento no era un problema porque siempre estaba disponible una copia de las cláusulas adicionales, que la demandada decía que como no tenía acceso no podría haber consentido. La demandante contestaba que era solo pedirla a los agentes, los brokers, y entonces que eso no sería un problema. Y como respuesta a esa cuestión de la demandante de que la incorporación era necesaria para evitar que faltara la información, la demandada decía que en ninguno de los casos mencionados se había eliminado la palabra charter party, que es el contrato de la póliza de fletamento del conocimiento de embarque. Y en nuestro caso del MUT, en 4 ocasiones en el conocimiento de embarque la palabra había sido borrada por todo el documento. Y entonces eso ha sido discutido y mencionado en todas las rondas en las que hemos participado. La segunda cuestión más grande
que el primer orador enfrentaba, de acuerdo con nuestro reparto de tiempo, otros equipos lo repartían de otras maneras, era la caducidad. Si la demanda había caducado. Y esta cuestión surge porque la demandada ejerció el lien, que es una especie de garantía que estaba prevista en la póliza de fletamento y ha retenido la mercancía mientras no se pagaba el flete. Entonces, el punto principal era defender si el derecho de retención de la demandada afectaría o no el momento de la entrega y por qué, si debería o no afectar. La demandada decía que no debería afectar, que la entrega había sucedido en 16 de octubre porque la entrega debería ser interpretada como poner la mercancía a disposición del destinatario. Y esto para la demandada ocurrió cuando dejó la carga en los tanques de tierra en el terminal de Singapur. Y no la demandante, pero Bucket Dominance y el comprador han tardado en recoger la mercancía de estos terminales y por eso se ha dado la demora y no en razón de la demandada. La demandante, por otro lado, tenía una explicación mucho más convincente porque es una definición de entrega que se usa con mucha más frecuencia, según la cual la entrega es cuando la posesión física de una carga se transfiere a un tercero. Y eso significa que una entrega requiere dominio y control completos. Y por eso la demandada decía que la mercancía no había sido entregada en la fecha referida por la demandada, que solo había habido entrega el 5 de noviembre y por lo tanto menos de un año antes de la solicitud de arbitraje, porque no había dominio y control completos mientras la demandada ejercía lien. Y para eso también citaban Ashcroft, que es súper conocido y una gran referencia en el derecho marítimo, que decía que la entrega no se consideraba completada mientras el armador mantuviese algún tipo de embargo. Y entonces eso era muy positivo para el caso de la demandante. Bueno, en resumen, esos eran los puntos principales. Muchas gracias, Larisa. Como mucha gente que nos escucha sabe, esta caducidad es el artículo 3.6 de las reglas de la Haya-Visby, que tanto citamos durante el caso, ¿no? Aludiendo al término time bar, que sí, que estaba de alguna manera la acción caducada. Vamos ya por último con Sara para que nos explique cuáles serán los puntos jurídicos más importantes sobre lo que es la parte de merits, ¿vale? Así que nada, Sara, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Yo, yendo ahora hacia un poco más las cuestiones del fondo del litigio, la parte de merits, pues digamos que dos eran las grandes cuestiones que debatíamos. Una de ellas era si el demandado, en este caso el dueño del buque, era el transportista contractual, y en segundo lugar si la mercancía se había entregado correctamente a pesar de no haber sido mediante el correspondiente conocimiento de embarque. Entonces, yendo a la primera cuestión, que por cierto muchos equipos lo que hicieron era tratarlo como una cuestión previa de legitimidad de las partes, entonces hubo ahí un poco de disputa acerca de dónde se tenía que situar en el discurso. Nosotros lo tratamos como un punto de fondo del litigio, y era básicamente demostrar que efectivamente, o no demostrar, claro, que efectivamente el nombre introducido en el conocimiento de embarque como transportista era el correcto y que no existía ningún error. Para eso lo que hacían los equipos primeramente en general era mencionar estas reglas de la Haya-Visby, el artículo 1A, que lo que te dice es que pues el transportista puede ser tanto el propietario del buque como el fletador que suscribe un contrato de transporte con un cargador. Entonces, la cuestión se resumía en que el demandante probara que el contrato había sido efectivamente con el fletador y no con el propietario del buque, es decir, el demandado. Aquí el argumento con más fuerza para la parte demandada era pues remitirse a lo que es el conocimiento de embarque que nos proporcionaban en el caso, que aparecía en letras bien grandes que el transportista en este caso era el fletador y no el propietario del buque. Por otro lado, la parte demandante pues lo que hacía era irse un poco más de este conocimiento de embarque y meterse más en lo que eran las circunstancias y los hechos fácticos del caso, intentar probar, decir, oye, no, la persona, la parte que realmente
está realizando todas las labores propias de un transportista en base a estas reglas de la IABISBI, el que carga la mercancía, el que es el responsable de la mercancía, el que la entrega, es realmente el propietario del buque y por lo tanto el verdadero transportista es el propietario del buque, el nombre introducido en el conocimiento de embarque es simplemente un error. Y en base a este error que aparece aquí, pues bueno, ha jugado durante toda la competición un papel muy importante lo que es la cuestión de la representación. Y en particular a lo mejor pequeños detalles, como por ejemplo podían ser la firma por parte de los agentes portuarios, ¿no? Porque en el caso, pues sale que la firma de los agentes es como agentes, solamente pone as agents only. Entonces, claro, realmente ahí pues, lo que tenías que intentar demostrar un poco era que esa firma no era a favor del capitán del buque, aunque sí que había habido emails del capitán dando autorización, que en ningún lado había firma por parte de ese capitán. Y por el otro lado, la otra parte, lo que tenía que probar era que sí, que el capitán del buque siempre actúa para el propietario del buque y que en este caso no iba a ser menos y que por lo tanto la firma realmente al que vinculaba era ese propietario del buque y no al fletador de ninguna manera. Y bueno, eso un poco así resumiendo el primer punto. Luego, en segundo lugar, encontramos la cuestión de lo que es la entrega en sí de la mercancía, que diríamos, yo creo que era el punto más potente para la parte demandante, porque, bueno, pues es una máxima bien clara y asentada en derecho marítimo que la entrega de la mercancía se tiene que hacer mediante conocimiento de embarque. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso el conocimiento de embarque no se sabe dónde estaba, ni se le esperaba, ni se sabe muy bien en el momento de la entrega dónde se encontraba ese conocimiento de embarque. He de decir que el equipo que ganó la competición tenía claro que ese conocimiento de embarque seguía en manos del fletador, que nunca fue entregado por el fletador al banco, pero bueno, es un hecho no probado, entonces no se sabe. ¿Qué pasa? Que en este caso nuestro demandado, el propietario del buque, entrega esa mercancía sin el conocimiento de embarque mediante una letter of indemnity. Cuando el banco recibe ese conocimiento de embarque, pues claro, lo que hace es demandar en base a que ha habido un misdelivery. Y aquí creemos que metieron esta cuestión también en base a casos recientes que ha habido en los tribunales ingleses, en los que parece que se está cambiando ligeramente esa tendencia de que la entrega sin conocimiento de embarque siempre sea incorrecta. El caso más potente para la parte demandada aquí era de Siena, y básicamente el argumento más claro era que el que al final luego usó el equipo que ganó la competición era que realmente el banco no estaba viendo ese conocimiento de embarque como la manera última de asegurar su transacción y que esa supuesta entrega errónea de la mercancía no era la causa próxima de las pérdidas del banco. Entonces, bueno, al final el banco también comienza los procedimientos de arbitraje, como ha dicho Ana, medio año después de la entrega de la mercancía, habiendo pagado por ella bajo el crédito documentario. Y bueno, pues los argumentos se movían un poco en torno a la aceptación tácita por parte del banco a esa entrega de la mercancía, al Stoppel en su derecho a pedir esa mercancía. Y bueno, en resumen, todo giraba un poco en saber si realmente el banco había admitido la entrega mediante esa letter of indemnity o no y tenía ese derecho para poder ir contra el propietario del buque. Pues muchas gracias, Sara. Muchas gracias a las cuatro. No sé si alguna quiere decir alguna cosa que nos hayamos dejado por el camino, que no hayamos mencionado. Yo solo una cosa, sí que decir que esta competición es una competición que tradicionalmente ha sido organizada por la Universidad de Murdoch en Australia y que tenía siempre una sede itinerante. Siempre un año era en Australia, un año en Europa y un año en algún país de Asia. Desde hace un año esto ha cambiado y, bueno, pues no sabemos ahora cuándo esa itinerancia, cómo se va a mantener, pero lo que sí sabemos es que el año que viene la competición vuelve a ser en Swansea, como decía Camila, en Gales, en Reino Unido.
quiere alguna cuestión más que decir? Porque anécdotas ha habido muchas, no vamos a entrar en ellas quizás porque aburriríamos al personal, pero yo creo que, bueno, que la cosa ha estado divertida, nos lo hemos pasado bien estos días. Los que hemos participado la primera semana de julio allí, hemos trabajado mucho, evidentemente, y también quiero públicamente daros las gracias a vosotras que habéis sido las que habéis trabajado, porque, bueno, los entrenadores hacemos algo, pero sobre todo el trabajo, el 90% del trabajo lo hacen los alumnos, lo hace el equipo, ¿no? Así que nada, yo desde aquí y en nombre de Manuel y de Paloma daros las gracias. No sé si alguna quiere decir algo más o si no lo dejamos aquí. Agradecer a los entrenadores porque aunque digas que el 90% haya sido nosotras, estabais ahí todas las semanas acompañando, revisando escritos, entrenándonos en las rondas orales y has estado toda la semana con nosotras estudiando y buscando casos y marcando cosas y haciendo preguntas sin parar, y entonces sí que los entrenadores han participado bastante y nos han enseñado mucho, y no hubiera sido lo mismo sin tanto apoyo, y muchas gracias por dedicar tanto tiempo a nuestra preparación. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotras. Pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Recordar un poco para los que nos estén escuchando que esta es una competición que se celebra todos los años, así que si hay estudiantes, ya sepan derecho marítimo o no es necesario. Ni Sara, ni Ana, ni Larisa, ni Camila sabían derecho marítimo cuando empezaron la competición, y ahora, pues bueno, pues podríamos decir que se van sabiendo bastantes cosas sobre derecho marítimo y derecho del transporte. Entonces, para todos aquellos alumnos que nos escuchen, animaros a participar en este MOOC y en cualquier otro, porque yo creo que es una experiencia educativa muy, muy grande, tanto para los alumnos de grado como para los alumnos de máster. Y, por último, que no se me olvide, también agradecer al Máster de Acceso a la Abogacía y a la Facultad de Derecho de la Carlos III, porque también con su ayuda económica han hecho posible que el equipo haya podido ir allí. Así que nada, chicas, muchísimas gracias por haber estado conmigo este rato en el MOOC, en el podcast. Y nada, y un placer. Muchísimas gracias, Ana, Sara, Larisa, Camila. Nos vemos pronto, ¿vale? Vale. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Gracias, chicas. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.